Bien, jóvenes, vamos a empezar nuestra clase ya, porque sé que ustedes tienen después de esto semiología, ¿no? Sí, Ah, ¿van a hacerlo virtual o van a ir a la universidad? virtual, doctora. Sí, pues anoche me llamaron y me dijeron que ya regresó a la luz a la universidad, pero el asunto es, ya hemos cambiado las horas, todo, entonces, ya difícil de que volvamos ahorita a acomodar todo de nuevo. Ni modo, por hoy día haremos virtual, pues. Bien, chicos, ahorita vamos con 29 y ya creo que todos saben que vamos a empezar la clase, ¿verdad? El día de hoy. Sí, Gabriel, doctora. ¿por dónde estás, Gabriel? Sí, acá estoy. Ya, Gabrielita se avisaba a hablar a estos compañeros, ¿no? Sí, doctora, dice. Ya, pues mientras se van conectando voy a ir cargando, ¿ya? A ver, ustedes me dicen para empezar, ¿ya? Ahorita 34, más o menos falta la mitad. Sí, pero creo que este sí nos pueden ganar, por favor. Sí. Ya me has pasado la lista, ¿verdad? De los asistentes. Ah, no, esa es la lista general. Yo tomo anestesia, ¿cierto? Ya, esa lista es, ya vi, ya es la lista del salón, ¿verdad? Ah, ya hice esa, ya. Ya, al final voy a llamar la lista. Ya, Ya, pues entonces vamos a empezar la clase. A ver, Gabriel, ¿puedes hacer la oración del día, por favor? ya, doctora. Bueno, gracias por esta vida. Bien, espero que quiero pedir de ayudar en una jefe la doctora y ayudar a la resolución. Por favor, tú. Amén, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Nos toca continuar la parte de a lo que corresponde a alteraciones inmunológicas. Habíamos avanzado un poco de lo que era la parte introductoria, entonces ahora vamos a continuar con lo que queda para hipersensibilidad. Acá solamente para recordar que en el ser humano hay, digamos, pueden ocurrir diferentes agresiones, ¿no? Por agentes patógenos que pueden ser virus, bacterias, sustancias tóxicas, diversos productos. Estos pueden poner en marcha mecanismos de defensa, ¿no? Y esto se haya constituido en primer lugar, por las barreras naturales de nuestro cuerpo. Ahí tenemos a la piel y a las mucosas. Ustedes saben que nuestra piel tiene una gruesa capa córnea y esa gruesa capa córnea nos protege no solamente sobre, digamos, contra la pérdida de agua, ingreso de líquidos a nuestro cuerpo y sustancias extrañas, microorganismos, virus y bacterias, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras barreras. A nivel de las mucosas también tenemos otro sistema de defensa y, digamos, o sea, estas barreras naturales de nuestro cuerpo nos van a proteger, ¿no? Pero también tenemos otros factores de respuesta inmunológica, ¿no? Pueden ser inespecíficos a través de células fagocíticas y específicas a través de la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, su función de todo este sistema es tolerar lo propio, reconocer lo propio y eliminar lo extraño, ¿no? Y esto se hace a través de diversos componentes que van a actuar de una manera independiente y, digamos, de una manera coordinada, ¿no? Entonces se van a utilizar diferentes estrategias para eliminar el organismo extraño, virus, bacteria, hongo, parásito, que pueda ingresar a nuestro organismo, ¿no? Entonces, en la respuesta celular tenemos, digamos, la participación acá como su nombre lo dice, las células, tenemos a los linfocitos que van a encargarse de este tipo de respuesta, ¿no?
Y acá en la respuesta humoral vamos a ver que también la participación de otras moléculas que igual también van a, digamos, tratar de eliminar al agente extraño. Los mecanismos inmunológicos son responsables de la protección específica, o sea, de esa inmunidad, son los mismos que también van a causar lesión tisular, ¿no? Entonces acá tenemos que más o menos hacer memoria a cuando habíamos visto la parte de inflamación, ¿no? En la inflamación igualmente no hay una sustancia, un mecanismo agresor y nuestro cuerpo va a responder para tratar, digamos, de reparar ese daño, restablecer la funcionalidad y si no se puede, pues el proceso puede continuar y queda como una inflamación crónica para posteriormente, digamos, llegar incluso a la cicatrización del área lesionada, ¿no? Entonces, acá en la inmunidad vamos a ver que parte de esos mecanismos también se dan, ¿no? Entonces, los mismos que producen esa respuesta inmunitaria también van a ser los que van a causar las lesiones, ¿no? En estas enfermedades por hipersensibilidad. Entonces, la inmunidad en nuestro cuerpo, cuando es normal, hay un equilibrio, ¿no? Entre los componentes que tenemos, ¿no? No solamente, digamos, la parte celular, sino también la parte humoral, ¿no? Ese equilibrio se da, digamos, cuando una bacteria ingresa a nuestro cuerpo y con la participación de los neutrófilos, de los linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, digamos, se inicia el proceso de eliminación de estos elementos extraños, ¿no? Entonces, se elimina pero sin que haya, digamos, un desequilibrio en este tipo, digamos, de respuesta, ¿no? Entonces vamos a seguir manteniendo nuestra homeostasis. Esto es lo normal que pasa, ¿no? Ahora, puede ser también que al haber ingresado una bacteria a nuestro organismo, un virus o cualquier microorganismo, se produzca una respuesta exagerada, ¿no? Y al producir una respuesta exagerada, también se puede producir un daño celular. En la última unidad vamos a ver que en lugar, digamos, de reconocer cuál es lo propio y lo extraño, por decir, ingresa a la bacteria en lugar de eliminar a la bacteria, también estos mecanismos pueden llegar a eliminar tejidos propios, ¿no? Y en la inmunodeficiencia vamos a ver que cuando ingresan estas bacterias, también se pone en marcha el mecanismo de defensa, ¿no? Pero en este caso vamos a tener una disminución en cuanto a la producción de células, ¿no? Esta disminución la vemos más frecuentemente en las enfermedades como por ejemplo el VIH, también lo vemos en algunas otras inmunodeficiencias, ya sea post-trasplante o por el uso de corticoides, ¿no? En el que vamos a ver que las defensas están disminuidas, ¿no? Y estos pacientes son presa de múltiples procesos infecciosos. Entonces, en la respuesta inmune vamos a ver que hay participación de diversos agentes agresores, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros, aparte de que puede haber sustancias extrañas, ¿no? Esta respuesta puede ser, digamos, lo que habíamos visto, ¿no? Puede producirse una respuesta autoinmune, puede producirse una respuesta exagerada o puede haber una inmunodeficiencia, ¿no? En las reacciones de hipersensibilidad, digamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Estas reacciones en realidad son procesos que van a resultar de las interacciones entre antígenos, anticuerpos y linfocitos sensibilizados, ¿no? Entonces, el término hipersensibilidad, como habíamos visto, se hace mención a una respuesta exagerada, excesiva e inadecuada también frente a un antígeno, ¿no? Ya sea ambiental o también puede ser no patógeno, ¿no? Que causa una lesión tisular en los tejidos y por como consecuencia un mal funcionamiento orgánico. Entonces, dentro de los tipos de hipersensibilidad que vamos a ver, tenemos el tipo 1, al que también se le llama anafilaxia o alergia, ¿no? O también los que son causados por alergenos. En el tipo 2 vamos a ver la hipersensibilidad mediada por anticuerpos y en el tipo 3 vamos a ver la mediada por complejos inmunes. Ambas estas, la segunda y la tercera, se parecen, ¿no? Porque son anticuerpos. En la cuarta vamos a ver que está mediada por células y es un proceso tardío. Entonces, en las reacciones de tipo 1, hipersensibilidad tipo 1,
al que también llamamos anafilaxia, vamos a ver que es una respuesta que tiene un inicio rápido, ¿no? Más o menos entre 15 a 30 minutos posterior a la agresión. Y va a estar mediada por la inmunoglobulina E en respuesta a ciertos antígenos, ¿no? En este caso vamos a llamarlos alergenos. Usualmente hay una sensibilización previa al alergeno, ¿no? Un primer contacto. Puede ser, por ejemplo, que haya habido un contacto con dentro de los ejemplos más resaltantes en este tipo de hipersensibilidad tipo uno, tenemos al asma bronquial, ¿no? Sobre todo aquellos procesos que se inician por contacto con alergenos, ¿no? Y dentro de estos alergenos, el más frecuente se considera, por ejemplo, el polen, ¿no? Haber estado en contacto en parques o en jardines y posterior a ellos, los pacientes presentan accesos de tos, disnea, ¿no? Dificultad. Entonces, estos pacientes en un inicio, pues van y tienen contacto con el polen, ¿no? Entonces se genera la respuesta, se producen la producción de inmunoglobulina E y el organismo ya tiene memoria frente, digamos, a este polen que haya estado en contacto con nuestro organismo, ¿no? Ese vendría a ser el primer contacto y posteriormente, digamos, si es que se vuelve a producir otro contacto, ya se tiene la memoria, entonces la respuesta va a ser mucho más fuerte y más agresiva, ¿no? Ahora, la reexposición, como dice acá en la literatura, va a causar una respuesta intensa, ¿no? Y esta respuesta se va a dar en dos etapas, una inmediata, una tardía y una sistémica o local, ¿no? Que puede durar más tiempo. Ahora, ¿cuáles son estos alergenos? Los más comunes, el polen, pueden ser ácaros de polvo que están, digamos, en las sábanas, en las ropas de cama, en la ropa que utilizamos. Pueden ser también los polvillos de algunos animales domésticos, como el perro, el gato, entre otros. Pueden ser hongos que están en productos que se guardan por bastante tiempo, ya sea papeles, alimentos, pueden ser también causadas por medicamentos, picaduras de insectos y alimentos, entre otros, ¿no? Entonces, alérgenos vamos a definir a toda sustancia que es capaz de generar una respuesta inmune, ¿no? Se da en personas susceptibles que han estado en contacto con este alérgeno. Estas sustancias pueden ser proteínas, carbohidratos o lípidos y pueden estar unidos a las células o pueden estar libres en el líquido intersticial. Entonces, en esta hipersensibilidad tipo uno o inmediata, que también se le llama, o alergia, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes, ¿no? Estamos viendo la mano de un paciente y en esa mano estamos viendo un área tumefacta, eritematosa, donde probablemente haya ocurrido la picadura del insecto, ¿no? Puede ser una pulga, puede ser un zancudo, una araña, ¿no? Y la respuesta, vean cómo se produce, ¿no? Algunas veces ustedes habrán visto que después de la picadura de una pulga se produce digamos, una pequeña lesión eritematosa, ¿no? Que a veces no pasa de medio centímetro, incluso es más pequeñita, ¿no? Pica, es cierto, pero no siempre se produce, digamos, una tumefacción así como la que estamos viendo acá, ¿no? Pero como sabemos, también eso depende de la respuesta que tenga el organismo. Entonces, acá vemos que se está produciendo prácticamente y estamos viendo todos los signos de inflamación. No estamos viendo un tumor, que es por el edema, estamos viendo el enrojecimiento, la vasodilatación, estamos viendo también el aumento de la temperatura, se ve rojo el área y vamos a ver también el dolor, ¿no? Que se instala en esta área y también el aumento de temperatura, incluso que se puede dar posterior a este tipo de reacciones, ¿no? Otros, vamos a ver también las conjuntivitis. Estas kits también se pueden producir no solamente en contacto con alguna sustancia extraña o también puede ser producida por algún virus o alguna bacteria, ¿no? Acá estamos viendo un edema de los párpados, edema de la conjuntiva, lagrimio, picor y también cierta congestión a nivel de los vasitos de la conjuntiva.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Vamos a ver la participación de estas células, ¿no? Que van a tener en su membrana citoplasmática unos receptores. Estos receptores van a ser captados por las células. Acá tenemos, por ejemplo, en el ejemplo del asma bronquial, tenemos el epitelio respiratorio. Acá viene el polen, entra en contacto con las células cilíndricas. La respiratoria, estas células cilíndricas eh, como vemos acá a nivel de la lámina propia, van a estar las células dendríticas. Estas células dendríticas entran en contacto con el polen, lo captan y son presentados a las células T, ¿no? Estas células T, a su vez, van a luego interactuar con este complejo de células B y células TH2 para posteriormente digamos, generar la forma, ¿no? Entonces, estos anticuerpos se van a unir al receptor que se hallan en los mastocitos y se va a iniciar la degranulación de estas células, ¿no? Entonces, y se va ya a producir la respuesta inmunológica. Acá tenemos a los receptores que se están uniendo la sustancia extraña. Entonces, esta respuesta que se da va más o menos a tener un lapso de tiempo de duración, ¿no? Si es inmediata, va a ser más o menos entre los 15 a 30 minutos. Y las fases posteriores incluso pueden llegar hasta 24 horas después, ¿no? A la exposición al material extraño. Ahora, dentro de los mediadores que se observa en este tipo de respuesta, vamos a ver a unos mediadores vasoactivos que están constituidos por aminas y lípidos mediadores, ¿no? Y también están las citoquinas. Entonces, en esta respuesta de hipersensibilidad vamos a ver que se exponen o que se producen posterior a la exposición al alergeno, ¿no? Ahora, esta respuesta, como les decía, no puede tener, digamos, una respuesta inmediata y una respuesta tardía. La respuesta inmediata generalmente son 15 a 30 minutos en la reacción inmediata y en la respuesta tardía puede llegar hasta a 24 horas, ¿no? Y en esta respuesta también, digamos, la respuesta del organismo va a ser más intensa y va a durar más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Acá estamos viendo en el, digamos, a nivel de la membrana citoplasmática, estamos viendo los receptores y estamos viendo a la inmunoglobulina, ¿no? Acá está el antígeno, se forma este complejo. Acá a nivel del núcleo del mastocito, vamos a ver que una vez que se han producido las señales, se inicia la degranulación de todas estas sustancias que tiene el mastocito y va a empezar la degranulación, ¿no? Entonces, digamos, producirse la degranulación, vamos a ver la salida de diferentes moléculas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la histamina, las proteasas, factores quimiotácticos, entre otros, ¿no? Asimismo, también vamos a ver algunos fosfolípidos de membrana, como el ácido araquidónico y el factor activador de plaquetas, ¿no? Entonces, este ácido araquidónico a su vez va a generar a la prostaglandina y a los leucotrienos, ¿no? Entonces, estos también van a participar ya en la reacción tardía, ¿no? Con, digamos, agregado de más neutrófilos y la lesión que se produce a nivel del epitelio bronquial, donde vamos a observar la respuesta de estas células, no solamente, digamos, haciendo que el epitelio empiece a proliferar, se va a producir una hiperplasia de estas células cilíndricas, vamos a ver también el incremento de las células caliciformes que empiezan a producir mayor cantidad de moco, las glándulas que están a nivel de la submucosa también van a producir entre agua y material mucoide, va a generarse ya posteriormente una hipertrofia del músculo bronquial y el componente inflamatorio que vamos a ver ya en un asma ya establecido es la abundante cantidad de eosinófilos a nivel de la lámina propia, ¿no? También vamos a ver macrófagos, pero lo que predomina son los eosinófilos. Entonces, esta respuesta, ¿qué va a hacer?
va a ser, digamos, al tener, digamos, al haber una hipertrofia del músculo bronquial, un incremento en la celularidad y el incremento también en la producción de moco, el bronquio no va a poder, digamos, permitir o no va a haber, digamos, una buena perfusión, no va a haber el ingreso libre de aire, ¿no? Entonces, este material mucoide impide el ingreso de aire. Entonces, eso va a generar la respuesta que los pacientes tienen al producirse los accesos de tos para tratar de eliminar este moco, ¿no? Y como vamos a ver, no solamente, digamos, es la cantidad de agua y material mucoide que se produce, sino también hay otras sustancias que hacen que el moco sea más denso y adherente, ¿no? Entonces, al ser el moco más denso y más adherente, es difícil de retirar de las paredes bronquiales. Entonces, esto hace que los pacientes tengan constantemente accesos de tos y la tos sea exigente, ¿no? Entonces, a estos pacientes ustedes van a ver que es necesario nebulizarlos, ¿no? Es decir, le ponen oxígeno húmedo más un broncodilatador, ¿no? Y el agua y el oxígeno que está ingresando van a ayudar a que las vías respiratorias se permeabilicen, el moco se haga más líquido y pueda el paciente, digamos, ventilar, ¿no? Acá tenemos al mastocito, cómo es que empieza, digamos, una vez que se ha eh, iniciado la respuesta, tenemos acá el alérgeno y los anticuerpos con los receptores, empieza la degranulación de las diversas sustancias, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, y creo que le habíamos hecho mención en inflamación, es estas trampas, ¿no? Que se dan, digamos, por la conjunción de neutrófilos. Estos neutrófilos van a formar entre ellos como una red, ¿no? Para, digamos, tratar de atrapar el agente extraño. Entonces, acá tiene, digamos, una participación bastante importante porque van a formar estas redes, ¿no? Estas trampas, a las que también se les llama una red que va a participar para atrapar el agente extraño, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la vía clásica y la vía alternativa, ¿no? Vemos acá los basófilos con sus gránulos a nivel de su citoplasma. Uno de los que sale al exterior es la histamina, que es bastante conocido, y los otros también son, digamos, factores reactantes, proteasas, factor activador de plaquetas, entre otros, ¿no? Que van a participar en esta respuesta. Y acá tenemos a esas redes en las que participan los neutrófilos, ¿no? Para tratar de atrapar a los gérmenes, a la que también nos llamamos la netnosis, ¿no? Ahora, en cuanto a las respuestas, digamos, y la patología que se observa en estos cuadros, vamos a ver que estas respuestas de anafilaxia también pueden ser producidas o pueden ser causadas por medicamentos, ¿no? Incluso alimentos, entre otros, ¿no? Puede producirse, digamos, dentro de la sintomatología, una vasodilatación, obstrucción al ingreso del aire que se da sobre todo, digamos, cuando se da un papiledema y los pacientes también se ponen, digamos, cianóticos, ¿no? Porque la laringe se edematiza y no permite el ingreso de aire, ¿no? Entonces también es otro tipo de respuesta. Acá lo del asma que ya habíamos hecho mención y también se puede producir cuadros de rinitis alérgica, sinusitis alérgica, ¿no? En las que también hay un aumento en la secreción de material mucoide y todo el cuadro inflamatorio que se instala en estas áreas, ¿no? Vamos a ver vasodilatación, vamos a ver incluso aumento de la temperatura en estas áreas, ¿no? Y las mucosas también al inflamarse se ponen aumentan su volumen y eso es lo que nosotros, por ejemplo, en los cuadros de sinusitis, rinitis, notamos, ¿no? Que hay como una tupidez nasal y esto es porque la mucosa está edematizada y es como que tuviéramos una obstrucción y no dejara, no pudiera entrar el aire normal, ¿no? Entonces, notamos que estamos con la nariz tupida, aparte hay bastante secreción, bastante material mucoide, ¿no? Porque las glándulas están produciendo más secreción, ¿no? Y la inflamación que existe
sal, también va a haber vasodilatación, va a haber edema. Entonces, como ustedes estarán viendo, muchos digamos, de los efectos de la inflamación se ven en estos cuadros de respuesta, ¿no? Porque en realidad es, digamos, la misma inflamación, ¿no? Sino que acá ya lo estamos clasificando según el tipo de respuesta, según cómo va respondiendo nuestro organismo. Y también se puede producir, por ejemplo, por alergia al contacto a algunas sustancias tóxicas, por ejemplo, puede ser el ingreso de alguna sustancia que sea irritante y que nos cause, por ejemplo, cuadros de diarrea, incluso vómitos, ¿no? Para tratar de eliminar el material extraño que haya ingresado por el tracto gastrointestinal. Muchas veces se produce, por ejemplo, intoxicaciones alimentarias, ya sea, digamos, por toxinas que hay en los alimentos, igual se produce también cuadros similares a lo del asma, ¿no? Entonces, en este cuadrito acá vamos, por ejemplo, a ver a algunos cuadros clínicos. Tenemos la anafilaxis sistémica. Esto se puede producir por fármacos, por sueros, venenos. Acá también se hace mención al maní. Y ahora justo en estos días ustedes habrán escuchado, ¿no? Incluso se ha producido fallecimiento de algunas personas por el ingreso de este suero que se les ha puesto a los pacientes, ¿no? Si más o menos ustedes saben, para poner una vía a un paciente utilizamos la dextrosa al 5% o el cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? Que es, digamos, una cosa universal que se está utilizando. Entonces, con el cloruro es como que tú le pones una vía, ¿no? Y una vía significa que tienes un frasco de líquido conectado a un vaso, ¿no? Y a través de esa vía vas a ir poniendo antibióticos, vas a poner diversos medicamentos y sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este suero que ha causado la muerte de los pacientes? En lugar de tener una concentración de cloruro de sodio al 9 por 1000, creo que tenía más, ¿no? Entonces, al hacer ya, digamos, un suero hipertónico con una gran cantidad de sal, lo que ha causado, digamos, es cuadros de edema cerebral, ha causado diversas respuestas en nuestro organismo, ¿no? Y eso es lo que, digamos, ha causado la muerte de los pacientes. Ahora, en muchos de ellos, al poner un suero que es muy salado, en el lugar de la aplicación causa intenso dolor, ¿no? Pero como estos pacientes han sido intervenidos quirúrgicamente y estaban sedados, pues obviamente los pacientes no han podido sentir el dolor, ¿no? Y se han complicado y ha habido la muerte cerebral porque el edema el cerebro es uno de los órganos que más se afecta, ¿no? Y muchos de ellos incluso ya han fallecido. Igual que este suero también se puede producir, por ejemplo, una respuesta frente a la colocación de algún medicamento, ¿no? Y que rápidamente el paciente puede hacer incluso un papiledema, pueda presentarse abones o rash en el cuerpo, ¿no? La vía de entrada en esta anafilaxis sistémica generalmente es endovenosa, y se produce pues una rápida absorción, ¿no? La respuesta va a ser edema, aumento de la permeabilidad vascular, hay incluso una vasodilatación. Podemos ver a nivel de las vías respiratorias incluso una oclusión traqueal, porque la mucosa bronquial, la mucosa traqueal se edematiza, hay una gran congestión vascular y esto posteriormente puede llevar, digamos, a un colapso circulatorio, ¿no? Porque lo que está pasando, digamos, a nivel de la tráquea, de los bronquios, de la piel, de las vías respiratorias, también está pasando en otros órganos de nuestro organismo, ¿no? Que no todos, digamos, tienen una traducción en el que, por ejemplo, si está a nivel del bronquio, va a producirse una tos, ¿no? Si es a nivel renal, lo que vamos a ver, digamos, es un taponamiento, una necrosis tubular, y así se va a producir a nivel de hígado, a nivel de cerebro, ¿no? Entonces los pacientes, eh, muchos de ellos incluso rápidamente, si no se les acude, pueden fallecer, ¿no? Otro cuadro que se ve también es la urticaria aguda. En esta urticaria aguda, como su nombre lo dice, la traducción clínica es la producción de las ronchas. Algunos le dicen, ¿no? Reacciones o la producción de ronchoides también se les llama, ¿no? Entonces son esas placas, esas elevaciones que aparecen como unas pápulas, pero que son amplias, ¿no? Nos empieza a picar y se hace como un nódulo debajo de la piel, bien eritematoso y con bastante prurito, ¿no? Entonces, ese enrojecimiento es por la vasodilatación que se produce, ¿no? Y lo característico
en este tipo de respuestas, generalmente se da por la picadura de insectos, ¿no? Ya sea pulgas, piojos, zancudos, entre otros, ¿no? Como sabemos, al picar estos artrópodos, estos animales, lo que hacen es, digamos, inocular a nivel subcutáneo parte, digamos, del contenido de su glándula salival o del veneno que ellos puedan tener, ¿no? Y en el área donde se ha depositado el material, vamos a tener un aumento del flujo, una vasodilatación, vamos a tener aumento de la permeabilidad vascular y eso va a hacer, digamos, que el área esté bastante enrojecida, tenga temperatura, se ponga, digamos, se edematice, ¿no? Otro cuadro sería la rinitis alérgica. Ahí tenemos, por ejemplo, a la fiebre del heno. Acá, esto casi no lo vemos acá, ¿no? Pero lo que se produce es por la presencia de pólenes o también hierbas, como por ejemplo el alfalfa, el abedú, entre otros, ¿no? Acá también tiene participación las heces de los ácaros que vemos en el polvillo, ¿no? Por ejemplo, de las sábanas, de las almohadas o de los colchones, ¿no? Que es donde más frecuente encontramos, o en la ropa que también está guardada. Ahí pueden empezar a proliferar estos ácaros y esto también puede causar estos cuadros de rinitis, ¿no? Muchos de ustedes, incluso yo también observo eso, ¿no? Cuando sacamos una ropa que ha estado guardada meses, empezamos a tener, a tener estornudos, posiblemente a tener cuadros, digamos, de rinitis, empieza a haber bastante fluido de material mucoide por las fosas nasales, ¿no? Entonces, esta es una rinitis alérgica. La vía de entrada generalmente se ha inhalado estos pólenes o el polvillos de los ácaros, ¿no? Y lo que vamos a tener, la respuesta que se va a dar es un edema a nivel de las mucosas nasales, con, digamos, aumento de la producción del material mucoide, ¿no? En el asma también habíamos visto que pueden ser pólenes, algo que es bastante frecuente, las heces de los ácaros, puede ser el ingreso también por vía inhalatoria, y lo que tenemos ahí es una constricción de la mucosa bronquial, producción de abundante cantidad de material mucoide, pero ya que les había dicho, ¿no? Que hay participación de otras sustancias que hacen que este moco sea más duro y adherente, ¿no? Entonces, al ser duro, con el tiempo el músculo también se produce una hipertrofia para tratar de eliminar, ¿no? Pero esto ya sería, digamos, en etapas más tardías, ¿no? Otros serían las alergias alimentarias al consumir, por ejemplo, mariscos. Algunos pacientes tienen alergia a la leche, a la albúmina de los huevos, al pescado, incluso al trigo, a la avena también se ha hecho mención y a diversas sustancias, ¿no? Y ahora que tenemos bastante, digamos, productos que son fabricados y tienen diversos aditivos. Estos aditivos tienen también estas sustancias tóxicas, ¿no? Todo lo que la industria ahora nos vende y nos parece que, digamos, es atractivo por la propaganda que se tiene, ingresa con esas sustancias que pueden ser, digamos, que pueden causar la alergia en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la vía de ingreso en esos casos es una vía oral y la respuesta que se tiene a nivel del trato gastrointestinal es la producción de vómitos y diarrea, no posterior a la ingestión de estos alimentos. Ahora puede producirse también al mismo tiempo una respuesta a nivel de la piel con la producción de estos sabones, de este rash y el picor, ¿no? Empezamos a tener ronchas en todo el cuerpo de una manera generalizada, más a esto que se añade los vómitos y la diarrea, estamos frente a un cuadro de una alergia alimentaria, ¿no? Ahí es, por ejemplo, acá se aparece esos sabones en la piel que se presenta en todo el cuerpo, no de una manera generalizada. Hay pacientes que son alérgicos a comer incluso también enlatados o los productos ahumados, ¿no? El jamón, el hot dog también les produce alergia, ¿no? Hay gente que no puede comer, igual la respuesta es la misma. Entonces, ahora, ¿cuáles son, digamos, los mecanismos? ¿Cómo es que se produce, digamos, esta respuesta? ¿Cuáles son los pasos, no? Primero vamos a tener la introducción del alergeno,
Luego viene la captación, la estimulación de la respuesta de los linfocitos. Entonces, para que se produzca la respuesta de los linfocitos T, como habíamos visto, estas células dendríticas, estos macrófagos que están debajo de los epitelios, captan a la sustancia extraña y ponen en contacto con los linfocitos, ¿no? Y a su vez, estos linfocitos TH2 con los linfocitos B, la producción de la inmunoglobulina, ¿no? Esta inmunoglobulina se une a los receptores de los mastocitos y, digamos, ya se tiene la memoria, ¿no? Y una nueva exposición al alergeno va a hacer que se produzca, digamos, la activación de estos mastocitos, empiece, digamos, a degranularse la salida de los mediadores de estas sustancias y vamos a tener los efectos clínicos que se observan en los pacientes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un mastocito sensibilizado y acá empieza la degranulación, ¿no? Entonces, esa degranulación va a permitir la salida de diversas sustancias y esas sustancias van a tener efecto en diversas partes de nuestro organismo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, a nivel del músculo liso, de los vasos, de las glándulas, de las terminaciones nerviosas y los eosinófilos, entre otros. Ahora, el daño que se va a producir por la liberación de estos mediadores preformados pueden ser, digamos, los anteriores que ya se tenía memoria y los de nuevo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las citoquinas, interleuquina 4, interleuquina 5, factor de necrosis tumoral. Tenemos también a otras citoquinas, interleuquina 4, 5, 13, interleuquina 8 en diversos, ¿no? Ya sea, digamos, que se van a liberar en diversos momentos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tener la acción de la quimiotaxis y activación de la degranulación, ¿no? Se van a liberar leucotrienos, factor de activador de plaquetas, proteasas, entre otros, ¿no? Que van a producir el daño tisular. Igualmente, acá estas enzimas lisosomales leucotrienos, entre otros, igual van a producir daño a nivel de los tejidos. Acá tenemos otro cuadrito de los alergenos, cuál, digamos, es la dosis que se produce o cuál es, digamos, la vía, ¿no? Acá, por ejemplo, dosis alta en el capilar sanguíneo, a nivel subcutáneo, lo que habíamos visto anteriormente, dosis baja generalmente son por inhalaciones y la ingestión, ¿no? Cuando ingresa por el tracto gastrointestinal. Y como vemos acá, digamos, cuando son ingresados por vía endovenosa, ahí es donde, digamos, las dosis son altas y la respuesta también es a veces dura incluso, es rápida, minutos, y por la gran cantidad, digamos, de material que está ingresando puede incluso causar la muerte, ¿no? Si es que no se actúa rápidamente. Pues acá no todos los pacientes, digamos, van a tener la misma respuesta, ¿ya? Algunos pacientes, por ejemplo, no les pasa nada cuando comen por ejemplo, comen pescado, comen, digamos, o incluso están en su casa, están en contacto con el polvo de los ácaros, no tienen la misma respuesta, ¿no? De todas maneras, se hace mención a que hay una predisposición genética para, digamos, tener este tipo de respuesta, ¿no? Por eso que no todos los pacientes responden igual. Entonces debe haber un equilibrio, un balance, digamos, entre la producción, digamos, de estas sustancias, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, tenemos normalmente? ¿Cómo es que cuando hay una homeostasis se produce, digamos, el ingreso de alguna sustancia y nuestro cuerpo lo detecta y sin producir, digamos, alteraciones, sin producir lesión? Son eliminados, ¿no? Pero otros ya también se produce una respuesta que es exagerada, como la que estamos viendo en esta hipersensibilidad, el cuadro más característico que estamos viendo acá es en el asma, entonces ya se va a generar ese daño a nivel de la membrana respiratoria, de la mucosa respiratoria, con, digamos, las lesiones que se producen en estos pacientes, ¿no? Ahora, si es que, digamos, el cuadro se maneja rápidamente, el cuadro se revierte, pero si ya, digamos, esto va a persistir con posteriores y sucesivas, digamos, exposiciones a polvillos, ya se hace el cuadro crónico, ¿no?
Para hacer el diagnóstico de este tipo, digamos, de lesiones, siempre hacemos, digamos, mención a lo que es, digamos, el relato de la historia clínica. Ahí vemos los antecedentes, las funciones biológicas, funciones que tiene el paciente, ¿no? Nos ayuda bastante también, digamos, los exámenes auxiliares y ver, digamos, el aumento de la eosinofilia que hay en sangre. Se puede pedir también algunas pruebas serológicas para determinar la presencia de la inmunoglobulina E. Y también se puede hacer, digamos, algunos test, ¿no? Algunas pruebas para, digamos, demostrar que estamos frente a este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Entonces acá tenemos la prueba de PRIC. Esto generalmente se hace de una manera, digamos, o sea, para ver, ¿no?, cómo es la respuesta. Se inyecta a nivel intradérmico el antígeno, ¿no? Entonces vamos a ver que pasado un tiempo, lo que se va a producir a nivel del área donde se ha colocado el material, se va a producir un área eritematosa, se empieza a producir un abón, es decir, hay una calefacción en esta área. Histológicamente lo vamos a ver así, ¿no? Acá tenemos las capas de la piel. Debajo se produce, digamos, un área de vasodilatación. Vemos acá los vasitos llenos de hematíes. En el intersticio vamos a ver salida, vamos a ver edema y de estos mediadores que se van a producir y van a su vez iniciar la respuesta, ¿no? Acá tenemos un mastocito activado. Este mastocito va a iniciar todo el proceso de granulación y salida de sus diversos mediadores, ¿no? Y, digamos, el inicio de la respuesta. Acá tenemos un vasito en otro corte histológico lleno de hematíes, tenemos la congestión vascular. Esta congestión también contribuye a que, digamos, haya un aumento de la temperatura en el área, ¿no? Ahora, el otro cuadro que nos corresponde ver es el cuadro de hipersensibilidad tipo 2. Tipo 2. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctora, ninguna. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, este tipo de respuesta también se le llama citotóxico. Está mediada por anticuerpos. Estos anticuerpos están unidos a las superficies de las células, no a la membrana citoplasmática o a la matriz extracelular. Y lo que se va a producir es una lisis. Por eso también se dicen, ¿no?, reacciones de tipo 2 de citotoxicidad o lisis, ¿no? Van a activar, se va a iniciar la inflamación y vamos a tener la participación de diversos mediadores, ¿no? Acá en este caso vamos a ver la activación de los neutrófilos. Estos neutrófilos, ¿qué es lo que van a hacer? Va a haber una opsonización, va a haber la lisis dependiente de los anticuerpos, va a haber igualmente la degranulación y esta netnosis, ¿no?, que es, digamos, la formación de las trampas de los neutrófilos para tratar, digamos, de atrapar a los gérmenes o bacterias, ¿no? Se va a activar igualmente el complemento y todo este proceso va a llevar igualmente a que se alteren las funciones celulares en nuestro organismo, ¿no? Acá tenemos el anticuerpo, estamos viendo acá la degranulación de las células, la salida de estos mediadores para tratar, digamos, de captar a la bacteria, ¿no?, germen que puede estar en el intersticio. Entonces, estos lo captan, lo ingresan, hay una fagocitosis, se va a formar el fagosoma y acá luego tenemos, vamos a ver el fagolisosoma, ¿no? Tenemos la vacuola que se tiene tratando de destruir y eliminar a la bacteria, ¿no? Acá vemos también la formación de esas trampas, de las netnosis. Entonces acá estamos viendo, digamos, diversos productos que forman como una red, igualmente para atrapar a las bacterias, ¿no? Dentro de este grupo de hipersensibilidad tipo 2 vamos a ver, por ejemplo, diversos cuadros, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, un hematíe que tiene, digamos, la inmunoglobulina G en su superficie. Es reconocida por este factor FC de un neutrófilo. Esto, a su vez, va, digamos, a causar o va a producir, va a causar el ingreso de este hematí al citoplasma
del neutrófilo. Y acá vamos a ver que se produce una lisis y destrucción de estos hematíes, ¿no? Esto se puede producir, por ejemplo, al reconocer que la transfusión sanguínea, por ejemplo, no es, digamos, de nuestros propios hematíes, sino es una transfusión con el ingreso de otra sangre que es diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reconoce como material extraño, se produce una fagocitosis para tratar de eliminar, ¿no? Y esto lo producimos, por ejemplo, lo observamos, por ejemplo, en algunos cuadros, digamos, de transfusiones en las que, digamos, no son compatibles los grupos sanguíneos, ¿no? Acá tenemos a un neutrófilo con su receptor, ¿no? Que digamos, este es el elemento representante en este tipo de hipersensibilidad. Acá, por ejemplo, vamos a tener como en este tipo de hipersensibilidad lo que tenemos es la formación o la presencia de los anticuerpos que van a producir daño celular. En la enfermedad, por ejemplo, de Goodpasture, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver la presencia de estos anticuerpos a nivel de la membrana basal del glomérulo, ¿no? Entonces vamos a ver que en esa parte donde tenemos el corpúsculo vamos a tener los vasitos, los capilares endoteliales. Estos capilares, como sabemos, están en contacto directo con la membrana basal, como lo que vemos acá, y ya estamos viendo a los podocitos, ¿no? Entonces, digamos, llegar a este lugar, estos anticuerpos van a dañar la membrana basal, ¿no? Entonces se va a producir esto y esto a la larga ¿a qué va a llevar? A que se produzcan, digamos, cuadros de glomerulonefritis, ¿no? Y esto lo observamos, por ejemplo, en esta enfermedad de Goodpasture. También lo podemos observar en otros cuadros, por ejemplo, los cuadros que se da posterior a las faringitis estreptocócicas, en las que un inicio es una faringitis, un cuadro respiratorio, ¿no? Pero posteriormente se puede generar la formación de estos anticuerpos y que no solamente pueden ir, digamos, a nivel de riñón, sino también pueden ir a nivel de las válvulas cardíacas y causar la fiebre reumática, ¿no? Postestreptocócica, o pueden causar también lesiones a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces, estos anticuerpos a la larga van a llegar, digamos, a dañar no solamente la membrana acabasal en el riñón, sino también a nivel, digamos, de las válvulas cardíacas, ¿no? Produciendo cuadros de estenosis, obstrucción, insuficiencia, ¿no? Que necesitan un recambio valvular. Y en los pacientes que hacen daño renal, igualmente pueden ser necesario el trasplante, ¿no? Por el daño que se produce a este nivel. Pues en este tipo de hipersensibilidad lo que tenemos es la participación de estos anticuerpos que van a causar lesión celular. Entonces, dentro de este grupo también de hipersensibilidad tipo 2 tenemos diversas patologías, ¿no? Una de las que es bastante frecuente, se observa, es el cuadro de la miastenia gravis, ¿no? Gravis. Entonces, en este cuadro de miastenia gravis, como sabemos, se va a dar, digamos, la liberación de la acetilcolina a nivel, digamos, del receptor de la neurona con el músculo, ¿no? Acá tenemos el área donde se libera la acetilcolina. Esta acetilcolina tiene que ser, digamos, tiene que ejercer su acción a nivel, digamos, de las fibras musculares esqueléticas, pero, digamos, si se ocupan este lugar a nivel de los receptores, estos anticuerpos, no, digamos, no se va a producir la respuesta, ¿no? Que nosotros esperamos, porque normalmente sale la acetilcolina, hace su efecto a nivel del músculo esquelético y nuevamente esta acetilcolina es recaptada para ser guardada en moléculas, ¿no? Entonces, digamos, al estar en este lugar de los receptores, los anticuerpos van a impedir el ingreso de la acetilcolina, ¿no? Entonces, no se produce, digamos, la funcionabilidad del músculo y esto poco a poco a la larga puede llevar, digamos, a una atrofia muscular, ¿no? Y como esto, digamos, estas terminaciones tanto de la neurona, y digamos del músculo esquelético no solamente se da, digamos, a nivel del párpado, se da también en otras partes de nuestro organismo, los pacientes ya empiezan a tener sintomatología, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tener en este cuadro de miastenia, cómo es que, digamos, acá se afecta esta unión, ¿no?
de del placa mioneural. Entonces, las fibras musculares esqueléticas, al no tener, digamos, no haber el mensajero, no empieza, digamos, a producirse la contracción. Con el tiempo, al no tener funcionabilidad, estos haces musculares empiezan a atrofiarse, ¿no? Acá tenemos todavía unos haces musculares que están normales, pero estamos viendo que una parte de ellos también ya tiene un menor tamaño, está produciendo una atrofia, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a ver también ya la presencia de componente inflamatorio, ¿no? De los otros elementos que se producen en estos cuadros de hipersensibilidad. Cuadro clínico, lo característico en la miastenia es esta ptosis del párpado. Vamos a tener también debilidad muscular porque va a haber, digamos, el compromiso de músculos esqueléticos. Acá este daño a nivel del párpado también puede llevar a que el paciente presente una visión doble, ¿no? Chicos, un ratito, por favor. Ya, entonces acá tenemos un cuadrito en el que se hace mención a diversas enfermedades en este tipo de hipersensibilidad. Tenemos a la anemia hemolítica autoinmune, tenemos también a la púrpura trombocitopénica, al pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar también es un cuadro que bastante frecuente se ve en nuestro medio. Tenemos a las vasculitis causadas por ANCA, al síndrome de Goodpasture. Tenemos acá a la fiebre reumática que les había hecho mención, a la miastenia gravis, a la enfermedad de Graves-Basedow y también a la anemia perniciosa, ¿no? Acá los mecanismos de que se produce la enfermedad y digamos, la traducción clínica que se ve, ¿no? Con las manifestaciones clínicas. En las anemias hemolíticas autoinmunes, obviamente vamos a tener una lisis de los hematíes y un cuadro posterior de anemia, ¿no? En la púrpura vamos a tener igual sangrado. En el pénfigo vamos a tener diversas lesiones como a las que se les conoce como las bulas, que en realidad vienen a ser una especie de flictenas, ampollas que se producen que se producen en la piel con salida, digamos, de material, igual que se produce una ampolla por una quemadura, ¿no? Salida del suero, y ese material, digamos, que está dentro de esas vesículas, ¿no? Y que pueden, digamos, al ser múltiples, causar, digamos, incluso cuadros de infección, y porque estas vesículas no solamente se producen en una parte del cuerpo, sino es de una manera generalizada tanto a nivel de la piel como de las mucosas, ¿no? En las vasculitis igualmente vamos a ver daño a nivel de la pared de los vasitos. En el síndrome de Goodpasture vamos a ver igual daño a nivel de los capilares, a nivel renal, a nivel pulmonar igualmente, ¿no? En la fiebre reumática, los cuadros de miocarditis, artritis y las lesiones a nivel de las válvulas, ¿no? En la miastenia habíamos visto que hay un daño a nivel de la placa mioneural. Vamos a ver en la enfermedad de Graves-Basedow también, donde se va a producir un hipertiroidismo porque, digamos, se daña en la enfermedad de Graves. Vamos a ver que, por ejemplo, se bloquea la respuesta que se tiene, ¿no? Como sabemos, la hipófisis va a producir los factores estimuladores hacia la glándula tiroides para que esta glándula produzca T3 y T4, ¿no? Entonces, esta hipófisis, al producir, digamos, los factores liberadores, va a hacer, digamos, que y digamos, si los anticuerpos se ocupan a este nivel, va a haber, digamos, un bloqueo, ¿no? La no va, digamos, constantemente la hipófisis va a estar enviando órdenes para que la glándula o la glándula tiroides siga produciendo T3 y T4, ¿no? Entonces, digamos, esta sobrecarga, la producción de T3 y T4 va a hacer que la
y añadimos una traducción clínica, ¿no? En el hipertiroidismo lo que vemos en los pacientes es que tienen un exoftalmos, como que los ojos se les salen, ¿no? Y hay taquicardia, un paciente que está adelgazado. Solamente imagínense por el compromiso de un solo órgano, ¿no? Que puede comprometer a su vez otros órganos. Y acá en la anemia perniciosa vamos a ver que hay una eritropoiesis anormal y también eso se traduce por una anemia, ¿no? En el pénfigo que les decía también es algo característico, ¿no? Y es algo bastante que se ve en nuestro medio. Acá lo que vamos a ver que estos anticuerpos contra los antígenos van a estar a nivel de las uniones interepidérmicas, ¿no? Entonces, como sabemos, los queratinocitos que son unidos a través de los desmosomas, entre ellos y los hemidesmosomas con la membrana basal. Entonces, estas uniones se debilitan porque a este nivel se van a, digamos, o colocar los anticuerpos, ¿no? Entonces va a hacer que se produzcan un desprendimiento, se van a soltar las células y van a estar, digamos, individuales, ¿no? Entonces, a estas células que se desprenden las llamamos células acantolíticas. Estas células acantolíticas, al desprenderse paulatinamente, van a dejar un espacio y se va a formar como una ampolla, ¿no? Por eso que estos pacientes presentan estas flictenas en diversas partes del cuerpo. Entonces, al romperse estas flictenas, generalmente lo que vamos a observar son áreas de solución de continuidad en la piel y que posteriormente pueden ulcerarse y causar, digamos, cuadros infecciosos, incluso de sepsis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el pénfigo, lo que les decía, estas flictenas o ampollas que se producen en forma generalizada, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, algunas de ellas que se han desprendido y digamos, la dermis está expuesta. Entonces, estos hay que cubrirlo, tratar de evitar de que haya una infección sobreagregada y esto, en lugar de quedar, digamos, con un área solamente con ausencia de epidermis, vamos a ver que la infección puede incluso comprometer la dermis y causar unas úlceras, ¿no? Entonces, ahora este cuadro nos ayuda también en el diagnóstico, la demostración de estos anticuerpos, ¿no? Entonces se hace estudios de inmunofluorescencia a una muestra, a una lesión reciente para, digamos, evidenciar la presencia de los anticuerpos, ¿no? Entonces ya con esto también se confirma el diagnóstico. Acá tenemos la histológicamente. Estas células son, todo esto viene a ser la epidermis. Desde acá tenemos la membrana basal. Entonces, todo esto viene a ser la epidermis, pero acá estamos viendo como que las células al desprenderse, digamos, perder esa unión entre ellas, porque los desmosomas también se desprenden, entonces las células se sueltan y se forman esta especie de cavidad, ¿no? Esto se llena de líquido y va a formar esa ampolla que estamos viendo clínicamente, ¿no? Entonces, estas celulitas que se han desprendido son las células acantolíticas características del pénfigo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, la membrana basal y, digamos, la formación de una flictena, de una ampolla suprabasal, nosotros le llamamos, ¿no? Está encima de la capa basal. Entonces, estas ampollas, esas flictenas suprabasales son características del pénfigo, ¿no? Entonces, de esa manera se hace el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que está causando el desprendimiento de estas células? Es el depósito de esos anticuerpos a nivel de las uniones intercelulares, ¿no? Bien, chicos, hasta acá esta primera parte. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, vamos a continuar. Entonces, les doy 5 minutitos para que tomen agüita y continuamos con la otra parte, ¿ya? Am, Están todos ahí, ¿verdad? Les voy a hacer mención lo que ayer el doctor Segura me ha comunicado. Me dice que indefectivamente el día 14 es el día en que van a dar el examen práctico.
Entonces, este lunes y el viernes que viene vamos a ver láminas. Para el próximo lunes ya, digamos, dar el examen práctico. Entonces, ahora en la tarde, el doctor quiere que haga con imágenes todo lo que corresponde, digamos, a la parte de hipersensibilidad y también a la parte de neoplasias, ¿no? Entonces, ahora en la tarde, en lo que corresponde a nuestras horas de teoría, vamos a avanzar esta parte práctica. Entonces, estoy preparando un PPT con imágenes tanto de histológicas como de la parte clínica para que ustedes puedan estar preparados para vuestro examen, ¿no? Entonces, en realidad, el lunes vamos a tratar de ver todo lo que sea posible de neoplasias, ¿no? Porque ya casi no tenemos tiempo. La mitad lo miraremos el día lunes y la otra mitad la miramos pues el día martes, ¿no? Entonces, para que más o menos ustedes estén preparados y podamos avanzar el día lunes más rápido, es que ahora en la tarde vamos a pasar a la parte práctica de lo que van a ver el día lunes y como habíamos quedado el día sábado vamos a recuperar la parte que nos falta de alteraciones cromosómicas y vamos a terminar también acá lo que sería de hipersensibilidad tipo 4 y la última parte de enfermedades por inmunodeficiencia, ¿no? Entonces con eso estaríamos terminando ya prácticamente todo lo que corresponde a esta unidad de enfermedades, lo que corresponde a inmunopatología para entrar a lo que es neoplasias, ¿no? Entonces, en la semana que viene ya empezaríamos el día miércoles y viernes, hacemos todo lo que corresponde a neoplasias y en la última semana nos quedaría la parte de enfermedades ambientales, enfermedad, vitaminosis, que en realidad también es bastante amplio, ¿no? Entonces, ayer he estado conversando con algunos de ustedes para, pues, esa clase hacerlo. Una parte, digamos, la podemos hacer el día miércoles todavía en la universidad y ya el viernes es feriado, ¿no? Entonces, de repente, el viernes tempranito, continuar y completar la última parte, porque en el tiempo que que vamos a tener el día miércoles no vamos a poder terminar, es bastante. Porque entra todo lo que son neumoconiosis, entran enfermedades o lesiones por agresiones físicas, químicas, biológicas, entra lo que son enfermedades psiquiátricas, ahí entra también lo que es la bulimia, entra la anorexia y vemos avitaminosis, es bastante, ¿no? Entonces yo era de la idea de partirlo en dos clases para que puedan completar todo, ¿no? Entonces, si el día miércoles hacemos esa parte de lo que corresponde a ambientales y el día viernes estaríamos haciendo virtual la parte que nos falta, habríamos terminado prácticamente ya todo lo que corresponde al desarrollo de las clases teóricas, ¿no? Entonces yo quiero ponerles a consideración esto que les estoy haciendo mención, a ver si ustedes están de acuerdo en que, digamos, el día feriado podamos hacer, bien sea tempranito, de repente a primera hora como el día de hoy, la parte que nos faltaría, y con eso también ustedes habrían terminado ya todo lo que corresponde a la parte teórica, ¿no? Entonces ya después de clase pueden ustedes ponerse de acuerdo y ya Gabriel me avisa, ¿no? Si lo hacemos el día viernes en la mañana o en la tarde, el feriado, ¿no? O de repente, no sé, el sábado en la noche, pero como sábado es también sábado de gloria, entonces yo pienso que podría ser el viernes tempranito, ¿no? Para que no nos quite tiempo. Si es que ustedes no tienen algún otro curso, porque ya en la semana siguiente van a ir a los hospitales, ¿no? Y el lunes, que es el último día que nos queda, el 14 es el examen práctico. Y como ya han visto, el examen práctico, pues, o sea, tiene imágenes en los microscopios y esta parte que vamos a dar en el examen corresponde a lo que son alteraciones hemodinámicas, a todo lo que es edema, congestión, trombo, hemorragia, infarto. Eso va a entrar en el examen y también lo que veamos
lo que corresponde a neoplasias benignas y malignas, ¿no? Dentro de este grupo de lo que es hipersensibilidad, tenía algunas láminas, de repente las voy a pasar, pero como no son muchas láminas, entonces de repente ya no entra al examen, sino solamente para que ustedes puedan ver, por ejemplo, un pénfigo, ¿no? Cómo es, digamos, que se ve el pénfigo, si es un pénfigo foliáceo, es un pénfigo vulgar, porque ya, digamos, el pénfigo es un término generalizado, ¿no? Ya tiene, digamos, sus divisiones y según la clínica, qué tipo de pénfigo es. Entonces, a ver si tienen alguna opinión, pueden hacerme llegar. No sé qué piensan lo que les estoy diciendo, estarían de acuerdo o no. A ver, chicos, manifiéstense. Pero Buenos días, Miss. Ya. ¿Qué les parece, digamos, hacer así? ¿Estarían de acuerdo en que podamos avanzar un día más de teoría? Porque no nos va a alcanzar tiempo, chicos. O sea, honestamente no. Ni aunque lo haga poquito, no terminamos. Como tienen para porque el 18 es el feriado, ¿verdad? ¿Tienen algo programado para el día 18 o no? A ver, vean ustedes. Disculpe, Miss, le quiero preguntar algo Ajá. sobre el práctico. ¿Qué trastornos genéticos en sí vendrán? Porque hemos expuesto a lo largo de estos días un montón de trastornos. Y Ajá. quisiera ver, ¿va a venir histología o teoría? No, ese sería para el examen, para el examen teórico. Para la práctica, no. De repente, pues reconocer un síndrome de Down, Klinefelter, marido de gato o algo así, ¿no? Que sea, digamos, cosas que se ve frecuentemente y que tú tienes que conocerla, ¿no? De eso repente sería en teoría, alguien no que tanto tenga, histología. ¿ah? Eso ¿Qué me sería dices? teoría, no tanto Claro, histología como tal. en teoría, o sea, no, imágenes para ponerles de un down, así no, para la parte microscópica en láminas, no hay. En la parte de la parte, digamos, práctica para el examen microscópico que vamos a dar ahí con los microscopios, está lo que hemos visto en alteraciones hemodinámicas y lo que vamos a ver en clases este lunes y el viernes, ¿no? ¿Nos podría dar por lo menos las fijas para saber qué estudiar y tener un mejor examen? Doc- Ah, pues, Doctora, una consulta con respecto a los trastornos genéticos que hicimos con el doctor Pichón. ¿Eso no va a venir o sí? ¿qué me dices? No te escuché Con bien. respecto a A ver, ve si no. los trastornos Ah, genéticos de síndrome de Down eh, y todos los que abarcamos, ¿no? La clase antepasada, creo. claro, o sea, mira, en la parte práctica, todos hemos tratado, bueno, la mayoría de ustedes han expuesto, ¿no? Sus artículos y también se ha hecho como una escenificación, digamos, de lo que podría ser un síndrome, ¿no? De cómo reconocer la parte clínica. No me ha hecho mención el doctor Segura para práctica con tomar en consideración eso, no. Eso entraría ya para el examen teórico de alteraciones genéticas. La verdad es cierto, ¿no? De todos los capítulos de patología, el que es, digamos, más árido es esta parte de genética, porque todo es teoría. Entonces, en teoría, pues es un montón, aparte de tener todos los conceptos de lo que es mutaciones, de lo que son de elecciones, esos términos que los tienen que saber sí o sí, están también las enfermedades, ¿no? Y saber reconocer. Pero yo al menos pienso, ¿no? O sea, hay cosas que las mencionan los libros, ¿no? Que se, prese- se presentan casos clínicos, pero son bien raros, ¿no?
tú tienes que saber reconocer a un Down, sea un niño que tenga, digamos, un daño severo o el daño no sea tan grave, lo tienen que saber reconocer, tienen que saber reconocer un Klinefelter, tienen que saber reconocer ese tipo, digamos, que son mm, que son comunes, ¿no? Y que se ve, ¿no? La criptorquidia, el problema del desarrollo, digamos, de los genitales, tienen que saber reconocer, por ejemplo, una corea de Huntington, tienen que saber reconocer una hemofilia, esas cosas tienen que saber, de las cosas más, digamos, necesarias, más frecuentes, sí lo tienen que saber. Y yo pienso que igual el doctor, me imagino que para el examen vamos a ver, digamos, que, que sean, digamos, las cosas que más les es necesaria para que ustedes puedan les ser útiles en vuestra práctica, ¿no? Preguntarte, digamos, algún síndrome de esos raros que se presenta de repente uno en 20.000, 30.000. No, no, te tienes que saber bien las cosas más frecuentes, saber reconocer y tener en la cabeza. Al menos esa es mi opinión. No sé, el doctor Segura si piensa igual. Yo supongo que sí, ¿no? Preguntar cosas raras, no creo, siempre lo más bueno, la parte genética. De que es amplio, es muy tedioso, pesado para estudiar, sí, yo lo reconozco, pero de ahí lo más frecuente. Además de eso, o sea, cuando hemos estado haciendo clases, nos ha faltado, por eso yo había quedado con Gabriel y con varios de ustedes, no lo voy a dejar tampoco esa parte de alteraciones cromosómicas que nos faltan. Entonces, por eso el día sábado que vamos a recuperar, ahí vamos a terminar esa parte, ¿no? Cosa que tengan todo y no les falte. Y para la parte práctica, como les digo, o sea, son 5 o 6 láminas, creo que hemos visto. A esas 6 láminas se va a agregar por lo menos unas 10. Será pues 5 de neoplasias malignas y 5 de neoplasias benignas, ¿no? De las neoplasias benignas y malignas, generalmente no es difícil, ¿no? Yo les voy a pasar ahora en la tarde la clínica de todo lo que es neoplasias, cómo se ve, digamos, macroscópicamente y microscópicamente una lesión. Entonces, ustedes van a tener idea, no es difícil de poderlo reconocer, ¿no? De repente las neoplasias malignas, todos los adenocarcinomas se parecen, pero lo que yo pienso es que ustedes tienen que reconocer, por ejemplo, un adenocarcinoma, tienen que reconocer un carcinoma escamoma, que son, digamos, las neoplasias de las diferentes líneas celulares, ¿no? Tanto del mesodermo, endodermo y ectodermo, tienen que reconocer cada una de ellas. Entonces, así en términos groseros, ¿no? Esto es un adenocarcinoma, puede ser de estómago, de pulmón, de hígado, de colon, del órgano que sea, pero es un adeno, ¿no? O sea, hasta dónde yo me ubico en que es un adenocarcinoma epidermoide, ya el nombre ya me está diciendo, ¿no? Lo que se refiere a epitelio. ¿Dónde tengo epitelio? Tengo a nivel de las mucosas, tengo a nivel del cuello uterino, las fosas nasales, tengo en la piel, tengo en la conjuntiva, en las fosas nasales, donde hay epitelio, ahí es un epidermoide, ¿no? Un melanoma, ¿dónde lo voy a tener? Generalmente son lesiones a nivel de la piel, pueden ser melanomas sacrales, que son los más frecuentes en los dedos de las manos o de los pies, o puede ser también en melanoma en cualquier otra parte. Tenemos dentro de los sarcomas, por ejemplo, uno de los más frecuentes, sarcoma de Ewing, lesiones a nivel de la rodilla en niños jóvenes. Puede ser también un leiomiosarcoma, un leiomioma que haya degenerado en el útero de una paciente. Puede ser también un carcinoma vasocelular que se da en la piel y es bastante frecuente. Entonces, ese tipo de lesiones, por lo menos ustedes clínicamente lo tienen que reconocer. Porque, claro, nadie les va a llevar y los va a sentar en un microscopio y les va a decir, "Ya, dame el diagnóstico de esto", ¿no? Clínicamente tienes que saber reconocer un melanoma, un adenocarcinoma, ¿no? Y cuando esté escrito en un informe histopatológico, lo que yo deseo es que ustedes al leer ya se ubiquen, sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y no sea pues que lo miran el informe y no se entiende nada, ¿no? No, yo no quiero eso. Entonces, eso es lo que digamos ahora en la tarde. Ahora en la mañana voy a terminar todo ese PPT con todas esas imágenes de lesiones macroscópicas y microscópicas de neoplasias, ¿no? Como que más o menos nos preparamos para que este lunes podamos avanzar más rápidamente y viendo las láminas, ¿no? Entonces, porque esta semana que viene van a dar
alteraciones hemodinámicas, ¿verdad? El examen, ¿no es cierto? Y todos los exámenes se están corriendo. El único que van a dar sí o sí es el miércoles, el lunes 14, que es de la parte, digamos, microscópica, ¿no? Porque los exámenes de teoría van a irse corriendo. Creo que se correrá, me imagino, hasta el mes de mayo. Doctor, Además, o sea, correr el práctico, justo también el otro doctor que nos está apoyando decía, no, ya se van a olvidar. Los más fresquitos, mejor terminamos el día viernes, terminamos de ver todas las láminas y el lunes dan vuestro examen. Entonces van a estar frescos, ¿no? No va a ser, digamos, cosas que han visto hace 2, 3 semanas. Entonces ahora voy a volver a pasar imágenes de edema, de congestión, de infarto, de trombo, para que ustedes puedan reconocer y no se olviden. Ya va a quedar en ustedes repasar, pues, revisar vuestros folders, las fotos, las imágenes que han dibujado, ¿no? doctor, buenos días. Una consulta. Sí, ¿Este dime. examen, el tercer teórico, también lo va a hacer el doctor Segura? No, no, todos estamos haciendo. Para el otro examen también a raíz de esa observación que hubo, entonces agregué más preguntas, ¿no? Pues ahora igual vamos a poner, creo que la vez pasada ha sido 25, ¿no? Entonces me imagino que se va a mantener en 25 o tal vez 30 preguntas, ¿no? Para poner, como está siendo acumulado, sería, digamos, unas 10 preguntas o 15 preguntas de lo que correspondería a alteraciones hemodinámicas, 5 podría ser de lesión y 5 de inflamación, ¿no? Para que se puedan completar. Ok, entonces las preguntas son de parte de usted y del doctor Segura, ¿no? Sí, sí, de los dos. Y es en base al Robbins, ¿no? Ok. Porque es el libro que ustedes tienen básico. El PPT, ustedes se han dado cuenta, yo pongo de todo lo que me parece que es útil y que les puede servir, ¿no? No solamente me guío de un solo libro, sea lo que esté en internet o lo que mis amigos también me apoyan, ¿no? Tengo un amigo en México, en Argentina, y que me comparten sus PPTs, ¿sabes? Yo saco imágenes de las clases que ellos hacen, entonces yo también les paso para que ustedes también puedan aprender, ¿no? De repente cosas nuevas, algo así. Y la mayoría, en la parte de alteraciones hemodinámicas es clínica, ¿no? También va a entrar en teoría, pero todo en base a casos clínicos. Doctora, disculpe, con respecto a los exámenes teóricos, ¿son cuatro? Pues, No, no, tenemos ¿qué es? lesión celular, inflamación, tenemos alteraciones hemodinámicas, genética, todo lo que es la parte de alteraciones cromosómicas. Luego tenemos hipersensibilidad ambiental. Son 7 exámenes teóricos. Ok, Ahorita gracias. recién van por el tercero, ¿no? O sea, doctora, ¿el tercero solo viene de alteraciones hemodinámicas? Claro, alteraciones hemodinámicas más lo anterior. Por eso les decía, ¿no? Una parte de Ah, ya, ok, preguntas, claro. digamos, esta vez ha sido 25, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser de repente 30, ¿no? O de repente mantenemos el 25, no lo sé. Y ya de ahí es una parte de alteraciones hemodinámicas, otra parte puede entrar tal vez 5 preguntas de lesión, 5 de inflamación, más unas 15 o 20 de lo que es alteraciones hemodinámicas. ¿Alguna pregunta, chicos? Corroborar, en el examen práctico no va a entrar alteraciones genéticas. ¿Qué me dices? En el examen práctico no va a entrar A ver, Rubí, no te escuché. puras histologías. No, el examen práctico es pura lámina, no es, digamos, la parte genética con imágenes, no. No sé, salvo que el doctor quiera de repente poner alguna imagen, pero no creo porque un Down lo reconoces rápido, no necesitas ver una imagen, ¿no? La clínica, ver un niño con los ojos, con el hipertelorismo, la macroglosia, implantación baja de pabellones auriculares, el surco simiano y, digamos, el compromiso neurológico, ya te das cuenta que es un Down, pues, ¿no?
Ya no hay más preguntas, chicos. Entonces vamos a continuar. ¿Está bien? Sí, ¿Alguna duda? doctora, solamente quería pedir un favor. Si usted no tarda hacer las diapositivas, ¿verdad? Para el examen práctico. ¿Podría enviar el delegado antes que empiece la clase? Porque algunos tomamos apuntes de la diapositiva. Entonces quiero saber si podrías. No, lo que voy a hacer es voy a dejar ya el examen listo para que no haya ese problema, porque la vez pasada, ¿cómo se llama? Cuando hemos hecho el examen, no me ha dado tiempo así, yo soy honesta, en revisar uno por uno todos los microscopios, ¿no? O sea, me ha ayudado el doctor Luis, pero no es, yo estoy viendo y sé cuáles son los microscopios donde ustedes pueden cambiar de un lente a otro y se pueda ver bien. Entonces, no todos lo ven rápido, no todos son, digamos, agilitos de poder reconocer. A veces tú lo ves y con los nervios ese rato se te va toda la cabeza y te confundes, ¿no? Puedes mover la lámina. Entonces, lo que yo voy a tratar es de dejar los mejores microscopios ya listos con las láminas, para que no tengamos ese problema que hemos tenido el otro día, ¿no? Que ha habido chicos en los que han movido la lámina y han pensado que era una hiperplasia en el músculo, una hipertrofia y se han confundido, ¿no? O sea, no se han confundido por, digamos, porque ellos mismos no sabían reconocer la lesión, sino porque han movido la lámina, ¿no? Entonces, de esa parte voy a tratar también de dejar con puntero, ¿no? Para que se puedan ayudar. Pero de todas formas, ahora en la tarde que hagamos la práctica y voy a volver a recalcar, ¿no? Así como lo que hemos hecho ese repaso en el salón, igualito vamos a hacer igual. Doctora, mi compañero se refería si podría pasar los PPTs de ahorita, de esta clase. Sí, sí, ahorita se los voy a pasar. Ahorita se los voy a pasar, no hay problema. Doctora, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Ya, mira, hoy cuánto nos queda. Hasta las 9:20 nomás creo que tenemos. Sí. Ya, vamos a avanzar lo que se pueda, ya, para que no nos quede mucho para... ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, van a decirme si se mueve o no. ¿Se mueve? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a Sí. continuar con hipersensibilidad tipo 3. Esta hipersensibilidad es generada por la formación de complejos antígeno-anticuerpo. En el anterior era anticuerpos, acá son complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, lo que se produce es una lesión en los tejidos donde se produce el depósito de estos complejos, ¿no? Generalmente es la pared de los vasos sanguíneos. En el anterior era el depósito en cualquier parte, como habíamos visto, era en la piel, era en la membrana basal del glomérulo, acá es en los vasos sanguíneos, ¿no? Y la respuesta puede ser local y sistémica. La lesión característica es la reacción de Artus. Cuando es, digamos, la lesión sistémica, tenemos a la vasculitis necrotizante. Entonces, en esta hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3, vamos a ver que las inmunoglobulinas que participan son la inmunoglobulina G y la M, que van a formar complejos con el antígeno que se encuentran en la circulación, ¿no? El daño que se produce en los tejidos es por estos depósitos. Entonces tenemos los tipos de antígeno, exógenos y endógenos. En los exógenos, proteínas extrañas; en los endógenos, componentes del propio organismo. En cuando son estas virus, entre otros. Y en los componentes del organismo tenemos proteínas propias, proteínas nucleares, ácidos nucleicos, componentes citoplasmáticos. Entonces, estas lesiones, como les vuelvo a repetir, son localizadas. Ahí tenemos la reacción de Arthur. Después tenemos el cuadro que se conoce como pulmón del granjero, enfermedades de criadores de palomas, otro. En las generalizadas tenemos la enfermedad del suero, el lupus eritematoso sistémico y algunas glomerulonefritis. Entonces se dan una serie de secuencias y fases que se dan en esta lesión, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los hongos que están viajando en la sangre. Acá estamos viendo que se
colocan a nivel de la membrana de las células endoteliales de los vasitos. Y luego acá se inicia el daño, digamos, en la pared del vaso, ¿no? Acá estamos viendo, digamos, un compromiso de esta porción del vasito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acá daño, vamos a ver, digamos, incluso lesión de las fibras musculares lisas que se tiene de la pared vasito. Si ustedes se acuerdan, en una de las clases de la primera habíamos visto el cuadro de necrosis fibrinoide, ¿se acuerdan? Esa necrosis fibrinoide es producida por estos complejos a nivel de los vasitos, ¿no? Que lo veíamos como una franja que rodeaba toda la pared del vaso de un color medio rojo y eosinófilo. Ese es el daño que se produce por estos complejos que se depositan acá en la pared del vasito, ¿no? Pues primero vamos a tener la formación de los complejos, luego vamos a tener el depósito y seguidamente vamos a tener la generación ya del cuadro inflamatorio y el daño de la pared del vaso. Entonces, estos complejos inmunes generalmente se producen, digamos, complejos que están circulando en la sangre y van a irse depositando poco a poco en los órganos, ¿no? Ahora, puede ser también estas lesiones por exceso de antígeno o puede ser también por exceso de anticuerpo, ¿no? En los que son por exceso de antígeno, generalmente el tamaño es pequeño, en los que están circulando en sangre ya durante bastante tiempo, ¿no? En cambio, son por anticuerpo, vamos a ver que son de gran tamaño, se precipitan rápidamente y tienden a localizarse en el sitio donde se ha producido la interrupción del antígeno. Entonces, en estas enfermedades por hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejos, vamos a ver que estos complejos en los lugares donde se concentran tienden a depositarse, ¿no? En otros se va a filtrar la sangre a alta presión para formar otros líquidos, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, a nivel de los glomérulos, cuando se produce el ultrafiltrado, o en las articulaciones donde tenemos el líquido sinovial, ¿no? Donde también se puede producir el daño. ¿Cuáles son, digamos, las enfermedades más representativas? Acá tenemos el LES, lupus eritematoso sistémico, con los cuadros clínicos representativos de nefritis, lesiones a nivel de piel, el lupus vulgar, tenemos los cuadros de artritis, entre otros, ¿no? Tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica, con sus cuadros de nefritis igualmente, la poliarteritis nodosa, con lesiones sistémicas a nivel de los vasos, tenemos las artritis reactivas, tenemos también la enfermedad del suero, igualmente vamos a ver lesiones a nivel de los vasos, y la reacción de Artus, ¿no? Que es, digamos, una vasculitis cutánea. ¿Cómo es la reacción de Artus, no? En el área, digamos, donde se produce la necrosis tisular, lo que se va a producir es un daño de la pared, ¿no? Por estos complejos. ¿Cómo lo vamos a ver? Clínicamente se va a ver, digamos, como una necrosis de la pared del vasito, ¿no? Estos complejos van a dañar estas paredes. Entonces, ¿qué es lo que van a producir? Lo que habíamos visto, ¿no? Una necrosis fibrinoide y al dañarse el endotelio también porque se daña toda la pared, se adhieren plaquetas y vamos a tener la formación de un trombo, ¿no? Que empeora el cuadro y esto va a generar, digamos, una isquemia, falta de oxigenación, nutrición y una necrosis. Acá tenemos cómo se van adhiriendo a la pared del vasito. Histológicamente acá vemos un vaso. Estos neutrófilos que los vemos acá en el esquema también los vemos en la pared del vasito, ¿no? Claro, en la imagen que nosotros tenemos en el laboratorio se ve más que todo ya, digamos, el área eosinófila, ¿no? La misma necrosis de la pared del vaso. Pero hay otras láminas en las que vamos a ver a los neutrófilos alrededor. Entonces, estos neutrófilos que acá en el esquema lo estamos viendo, también lo vamos a ver en la parte histológica, ¿no? Clínicamente, esta es la reacción. En el lugar de inoculación se empieza, digamos, a producir una lesión en el vaso, un abón, una pápula, y histológicamente lo que vamos a ver es, ¿no?
Conforme van pasando las horas, lo que vamos a tener es esta área eosinófila que se ve en la pared del vasito, que se conoce como necrosis fibrinoide tisular, ¿no? Toda esta área va a estar edematizada, va a tener hemorragia porque el vasito, la pared del vaso se rompe, salen hematíes fuera, entonces vamos a tener hemorragia, ¿no? Y vamos a ver acá los neutrófilos, que no solo están en la pared del vaso, sino también están alrededor. Y eso es lo característico, ¿no? Acá otra imagen. Todo esto es un vasito, el vasito está colapsado. Ahora esa necrosis fibrinoide se está dando por áreas, pero prácticamente todo el vaso está comprometido, ¿no? Y vean neutrófilos alrededor. Acá otra imagen, otro vasito, ha extravasado los hematíes y vemos todas estas áreas de hemorragia, ¿no? Y acá alrededor, neutrófilos. Poco a poco acá se va a hacer evidente ya la misma muerte de la pared, de las células de la pared del vasito, tanto del endotelio como de las fibras musculares lisas. Otro cuadro que vemos en esta enfermedad es el lupus eritematoso sistémico, que es bastante frecuente, ¿no? Y como, digamos, hacemos el diagnóstico, generalmente son pacientes en los que muy rara vez se hace el diagnóstico en un inicio, ¿no? Son pacientes que ya vienen a veces con daño renal y cuando se hacen los exámenes vemos que ya hay compromiso en otros órganos, ¿no? O sea, algunos pacientes van a venir con estas lesiones en ala de mariposa, que es el lupus cutáneo, que se ve en el rostro, ¿no? Áreas eritematosas a nivel malar, en el dorso de la nariz y en la frente, ¿no? Ahora, si es que digamos ya vemos a nivel de otras partes del cuerpo, vamos a ver estas placas con un halo eritematoso alrededor, característicos del lupus discoide, ¿no? Porque primero parece un disco, parece, tiene una imagen más o menos redonda. Bien rojito alrededor, bien eritematoso con un área pálida central, lupus discoide. Estas lesiones también pueden aparecer en el cuero cabelludo igual, con alopecia, caída del pelo, estas áreas así, ¿no? Eritematosas, con un área pálida central. A nivel del paladar, igual se va a dar áreas eritematosas, sangrantes, ¿no? Y el diagnóstico se hace con la demostración de estos complejos a nivel de la membrana basal de la piel, ¿no? Cuando hacemos, digamos, el corte o la biopsia digamos, un trozo de un pedacito de piel de la paciente del rostro en el lupus cutáneo, o si le hacemos, digamos, a nivel, digamos, de los vasitos, por ejemplo, a nivel renal, ¿no? Igualmente se hace la demostración de estos complejos a nivel del endotelio del glomérulo. También tenemos otros cuadros que se produce, que ahí tenemos la hipersensibilidad por inmunocomplejos, ahí tenemos el cuadro de neumonitis por hipersensibilidad. Acá tenemos que es caracterizada por una destrucción del parénquima pulmonar. Acá se produce igual por los complejos antígeno-anticuerpo. Y estos, los desencadenantes generalmente son, digamos, antígenos aviares. Puede ser, digamos, sustancias químicas también, puede ser, digamos, componentes de las heces de las aves, pueden ser de hongos que están en estas áreas que van a causar este tipo de respuesta, ¿no? Los pacientes presentan tos, fiebre, escalofríos y disnea, ¿no? Pero hay el antecedente del contacto con o haber estado en estos lugares o trabajar en estos lugares, ¿no? Histológicamente, ¿qué vamos a observar? Como cuadro dice, ¿no? Neumonitis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a nivel del septo o de la pared alveolar. El daño se va a dar ahí, no se va a dar, digamos, a nivel del alveolo, se da a nivel de la pared del alveolo y vamos a ver infiltrado inflamatorio y linfocitario predominantemente, ¿no? Entonces eso se ve en las neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? También vamos a encontrar algunas veces células gigantes multinucleadas en esta parte del intersticio, ¿no? Por acá. Tipo cuerpo extraño, no del tipo cuerpo extraño. Acá, por ejemplo, sí, célula gigante multinucleada a este aumento. Pero acá lo notorio es que ustedes vean que el intersticio, la pared alveolar está aumentada de espesor, está más gruesa.
Otra lesión que igual del heno, igualmente también va a dar otro cuadro igual, ¿no? Acá vemos el heno es un tipo de pasto que le dan a los animales para su alimentación. Otro que también se da es por, digamos, por la inhalación de las heces, componentes de las heces de las palomas, ¿no? Que se puede producir también otro cuadro de neumonitis. Una de las cosas bien características que se ve bastante frecuentes son las glomerulonefritis en hipoxia estreptocócica. Acá estamos viendo, por ejemplo, un glomérulo en el que estamos viendo los capilares del corpusal y también estamos viendo a las células mesangiales, ¿no? Entonces, el estudio de los complejos, ¿dónde van a estar esos complejos? En la pared de estos vasitos, ¿no? Ahí se va a producir el daño. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en la púrpura de Scholling, ahí estamos viendo, ¿no? Lesiones a nivel de los vasitos del glomérulo. Bien, chicos, hasta acá llegaríamos. Ya continuamos porque esto también es bastante y haríamos el día sábado en la noche junto con la parte de ya enfermedades autoinmunes, no, por inmunodeficiencia y lo que nos quedaría de alteraciones cromosómicas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Creo que estoy terminando dentro de la hora para que puedan entrar con el curso de semiología, ¿no? Que 9:20 tiene, ¿no? Sí, doctora. Ya, pues vamos a... ¿Cuántos están? A ver, voy a ver. La lista que me han pasado, acá veo 51. A ver, vamos a... Andrea, Andrea Gamarra, ¿está presente? Andrea, ya, ausente, Andrea. Presente, doctora. Angie Bustamante, Presente, doctora, buenos días. ya. Beckham Limachi, Sí, doctora. Brenda Benavides, Presente, Miss. ya. Brian Acero, Sí, presente. ya. Jennifer Cano, Presente, doctora. ya. Brandon Castro, Presente, doctora. ya. Celeste Lozada, aparece, ya. Maribel Condori, Presente, Maribel doctora. Condori, ah, Presente. ya. Presente. Daniel Corso, Presente, doctora, buen día. buenos días. Tenorio Cristel, Cristel, no está Cristel. Presente, doctora, disculpe. ¿Dónde estabas, Cristel? Ya. Gabriel, Presente, doctora. ya, vamos a seguir, a ver. Ay, me subí muy arriba. Daniela Zuca, Presente, doctora. David Arteaga, Presente, doctora. Dayana Vela,
Dayana Vela, Presente, doctora. David Arteaga, Presente, doctora. ya, Damar Ruiz, Damar, ¿dónde está Damar? Presente, doctora. Diego Alonso, Eric Cáceres, Presente, doctora. Fernando Mejía, Fernando Mejía, no está Fernando Mejía, Fresia Santos, tampoco Fresia, Heidi Luque, Presente, doctora. ya, Doctora, Fidel disculpe, Tapia, mi compañera Fresia ha escrito en el chat. Idel Capia, Idel, no está Idel, Jenely Vargas, Presente, doctora. Jimena Laime, Presente, doctora. Johan Ruiz, Presente. Josué Mechato, Presente, presente, ya, Laura Choquejawa, Presente, doctora. ya, Lady Milagros, Presente, doctora. Lucero Catherine, Presente, doctora. Luis Romero, Presente, doctora. ya Luis, Magdiel Vázquez, Presente, doctora. ya, Mateo Cárdenas, Presente, doctora. ya, Misael Marín, Presente, profesora. ya, Paola Mendoza, Presente, doctora. Abigail Quispe, Presente, doctora. Renato Villalba, Presente, doctora. Brigitte Romero, Presente. Rosa Zambrano, Presente, doctora. Rubí Ballena, Presente, doctora. Valeria Córdoba, Presente, doctora. Valerie Quispe, Valladares Poma, Presente, Daniel, doctora. Betsy Kamakuri, Presente, buenos días, doctora. Yajaira Acosta, Presente, doctora. Brenda Esther Benavides, Brenda Esther, no está Brenda. Bien, chicos, muchas gracias por vuestra atención. El sábado hemos quedado, según la votación que han hecho, a las 9 de la noche, ¿no? No me llamó, no me llamó. Álvaro, no te llamé. No. Qué raro. Doctora, La lista. Thomas también, por favor, doctora, no me llamó. Ay, no A puede mí ser. tampoco no me llamó, doctora. A mí no me Qué raro, llamó. es toda la lista que me ha llegado. A ver, vamos a ver. Doctora, a mí me llamó y no me puso presente.
¿A quién? Benavides, Doctora, a mí Brenda. tampoco me llamó. Qué raro, todos, según el orden, esto que tengo acá la lista, estoy llamándoles. A ver, de Abdol sí, no me acuerdo, no le llamé. Fresia sí está, ¿no es cierto? Benavides también está. Sí, doctora. ¿Quién más no está? Álvaro, doctora. ¿Ah? Álvaro Sarmiento, ¿no? Silva Sí. Pandura también. ¿Quién más me dicen? Silva Pandura, doctora. Ahí, para anotar. Doctora Fresia escribió en el chat porque no tiene audio. Sí, ya le anoté a Fresia ya le anoté a Fresia ya. Fernández es el que me falta y Damaris también. Doctora Damari sí está presente. ¿Está presente Damaris? Ya. Y Fernández, bueno, creo que no está. Porque el resto sí ya contestaron. Ya chicos, entonces nos vemos el día sábado. Mañana sábado, ¿verdad? Mañana a las 9, ¿ya? ¿Ya? Doctora, Nos gracias, buen vemos. día. Ya, Mañana, chicos, entonces nos vemos mañana a las 9 y Sí, ahora a doctora, las 3 de la tarde, ¿ya? Gracias por la clase. Con el mismo link vamos a entrar ahora a las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces voy a ponerme a hacer vuestro PPT para en la tarde hacer la parte práctica que nos falta, ¿ya? Ya no estamos viendo en tarde. Doctora, Sí, buenos días. Usted ha mencionado a Gabriel que había salido contra mi otra clase y no pude escuchar mi nombre. y testimonio de que has estado en la... Mandé a Gabriel. ¿De veras, Gabriel? Sí, doctora. Ya. ¿Cómo me has dicho que te Se llama llamas? Santa Cruz, doctora, Santa sí. Cruz, ¿no? Ya. Doctora, disculpe, mi compañera Frecia Sí, también escribió en ajá. el chat. Sí, ya le Dale. anoté, ya está presente ya. Doctora, Ujú. de Capia es que salí Sí. a recibir un pedido y no tenía el celular en la mano. ¿Qué pedido has recibido, Idel? Mi Comida, exacto. seguro. Sí, doctor. Pobrecito, estabas de hambre. Sí, doctor. Ya te voy a considerar ya. ¿Alguien más? Ya, jóvenes, vayan a vuestra clase de semio, si no ahorita el doctor va a decir que yo no les... Doctora. Ya, Gabrielito, nos vemos, cuídense.